Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Acuario, es posible que muchos de ustedes estén investigando, estén averiguando, estén informándose sobre cómo salirse de algún tipo de deudas o de ataduras que quizás muchos de ustedes tengan actualmente en sus vidas. Quizás te metiste en alguna deuda o pagos recurrentes y ahora no sepas cómo salir de esto. Y aquí se ve este paje de espadas que está investigando cómo salirse, cómo poder lograr pues liberarse de este diablo. El diablo también podría estarse refiriendo a un empleo. Puede ser que ustedes estén en algún tipo de empleo y ustedes estén buscando información sobre cómo hacer algún negocio, cómo establecer algo, cómo lograr ese tipo de ataduras que tienen, quitárselas de encima, cómo lograr su libertad. Una palabra fundamental para todos los acuarios. Y ven que su economía quizás esté estable y quizás tengan algún tipo de ganancia económica, pero esto venga en cámara lenta. Sepan que las cosas se van a resolver, pero no se acaban de resolver. Aquí es como si el dinero sí viniera o viniera algún tipo de oferta, pero no se acaba de concretar. También esto puede referirse a que quieras un aumento de salario, quieras un aumento en tu cargo, en tu empleo en el que estés, y pues esto no acaba de pasar. Tú sabes que va a pasar, pero no acaba de pasar. El caballero de oros sí es algo que es seguro, algo que es estable, pero que camina pues poco a poco. Quizás debido a estas ataduras del diablo que te están pues fastidiando un poco la vida y no permiten que este caballero de oros se movilice por completo. No es que él esté detenido, ¿ok? Él no está detenido, pero sí viene súper lento. Y vamos a ver qué cartas me acompañan acá en Acuario al ermitaño. Acuario, también es posible de que esas ataduras, esto que te esté atando y que se mueva lento, te esté generando pues una sobrecarga. No necesariamente aquí el diablo se representa como malo, ¿ok? A ver, tener ataduras no es bueno, es mejor sentirse libre, por supuesto, pero este tipo de ataduras podría estarte refiriendo también a algún tipo de negocio que ustedes estén haciendo y necesiten estar ahí todo el tiempo, necesitan estar como que atados, necesitan estar funcionando constantemente. Y esto pues evidentemente les va a estar generando una sobrecarga excesiva. Aquí ustedes van a tener más carga que la que pueden sostener. Es posible que ustedes pidieran, por eso cuidado con lo que piden al universo, ¿ok? Es posible que ustedes pidieran más clientes si tenían un negocio y aquí pues esto les ha llegado exageradamente más de lo que ustedes podían estar manejando. Quizás ustedes querían tener más horarios, más turnos de empleo, pues más horas en su trabajo y aquí pues ustedes se ve que posiblemente muchos de ustedes estén haciendo overtime o estén haciendo dobles turnos o estén haciendo incluso el trabajo de 2 o 3 personas en su empleo. Aquí es una carga brutal, es una carga excesiva, es una carga de la que se van a estar saliendo, porque el 10 de bastos sí te sales de esa carga, pero no es exactamente el trabajo que vas a tener o los clientes que van a estar llegando, sino el esfuerzo excesivo que están haciendo. Y estás atado porque tienes que hacerlo, ¿ok? Si son clientes, tienes que atenderlo porque es tu negocio. No tienes otra forma de hacerlo, tienes que hacerlo. Y si es un empleo y pediste horas extra, pues nada, señores, están haciendo dobles turnos, están haciendo overtime porque ustedes lo pidieron, ¿ok? Esto es un exceso de trabajo o un exceso de clientes, lo cual es bueno, por supuesto, porque les va a traer dinero, pero tienen que, si es un negocio, comenzar pues a delegar responsabilidades, que es lo que estaba averiguando aquí con este paje de espadas. Me río porque me estaba riendo porque le pidieron al universo trabajo y le pidieron clientes, y lo que le llegó aquí o lo que les va a estar llegando es mucho, así que cuidado, ojo con lo que les piden al universo, ¿ok? Adiós a lo que sea que ustedes crean. Y por supuesto te dije que esto te traía dinero. El 6 de oros es dinero. El 6 de oros te anuncia la llegada de recursos, de apoyos, de dinero. Aquí puede llegar ayuda, puede llegar regalos, pueden llegar pagos o estas inversiones que den resultados. En este caso específico, este 6 de oros, evidentemente,
este súper trabajo que tú estás haciendo, este esfuerzo que tú estás haciendo, todos estos clientes quizás que te están llegando, te van a estar generando muchísimo, pero muchísimo dinero, ¿ok? Te van a estar generando dinero. No es un dinero que cae por obra y gracia al Espíritu Santo, no. Este dinero viene por este esfuerzo que ustedes están haciendo acá. Y si ustedes tenían algún tipo de deuda que te mantenía atado y te mantenía obligado a hacer ese sobreesfuerzo, ese esfuerzo excesivo, pues aquí esto se equilibra. Aquí al fin, y gracias a Dios para muchos de ustedes, ya aquí reciben el dinero por esa sobrecarga y van a poder liberarse de ese diablo, de esas ataduras. Que no sé hasta qué punto se refiere a poder liberarse de esas ataduras, porque sí, pueden ser deudas que tengan, pero también si atienden un negocio, si tienen un empleo, pues no pueden zafarse así como así. Tienen que continuar, por supuesto, laborando si esto le está generando dinero. Es un sobreesfuerzo, pero les va a generar bastante billetes, señores. Y el ermitaño, acá el ermitaño me está diciendo de que muchos de ustedes van a descubrir algún tipo de información. Alguien les va a estar advirtiendo sobre algún peligro que existe en el camino, quizás ese sobreesfuerzo. Les va a estar diciendo hacia dónde caminar, hacia dónde ir, cómo seguir ese camino. Aquí ya ustedes no van a estar caminando a ciegas. Aquí ustedes van a estar recibiendo información de alguien que recorrió ese camino antes. Y aquí van a ver, pues nada, con claridad qué paso dar, hacia dónde tienes que ir. Y lo que tú quieres hacer va a estar pues seguro porque vas a saber cuáles son los peligros, por dónde tienes que ir. Es como en mi país dicen, aquí viene alguien y te da la luz y te dice, coge que es por aquí, camina, sigue por aquí, no le vayas para el otro lado. Y te dice pues las instrucciones de lo que tienes que hacer y por dónde te tienes que mover, Acuario. Hazle caso a tus sueños, porque en tus sueños pueden aparecer revelaciones, señores. Y vamos a ver qué más sale para el 9 de copas. Loco, aquí Acuario pues significa un nuevo comienzo. El loco te dice que acá ustedes van a estar comenzando algo nuevo, algo sin miedo, algo con total libertad, algo sin ataduras, algo que quizás ustedes querían hacer y quizás por la falta de dinero, por la falta de economía, no habían logrado hacerlo. Esto es un inicio inminente, aquí hay un movimiento hacia algo desconocido. Acá ustedes se van a estar lanzando hacia algo nuevo, comienza algo diferente. Aquí va a haber algo que va a estar generando pues muchísima libertad. Aquí hay un nuevo inicio, una oportunidad. Este dinero pues les va a dar el inicio de algo en el que va a estar involucrada tu pareja, Acuario. Si tienes pareja, esto va a ser un nuevo inicio con tu pareja. Si ustedes querían empezar algún negocio juntos, lo van a poder empezar. Si querían comprar alguna casa, la van a poder estar comprando. Si querían irse de viaje, van a poder estar yéndose de viaje. Van a poder estar iniciando algo nuevo en la relación. También si no tienes pareja, muchos de los acuarios esto podría estar diciendo que es un inicio en una nueva relación. Pero definitivamente aquí con tu economía mejorada, Acuario, vas a poder iniciar algo nuevo, algo diferente con tu pareja. Quizás hacer algo que ustedes querían hacer, pero no lo habían podido lograr, no lo habían podido hacer porque no tenían recursos económicos suficientes para hacerlo. Y el 9 de copas, pues por supuesto me confirma que eso es algo que ustedes querían hacer, un nuevo inicio, pero no podían porque no tenían los recursos. Así que si es una casa, si es un carro, si es un viaje, lo que sea que ustedes querían hacer, o simplemente si tú querías tener pareja, pero querías tener los recursos económicos primero para poder hacer lo que tú querías con tu pareja, una boda, un compromiso, no sé, algo que tú querías tener estabilidad económica primero, aquí lo vas a estar haciendo con una nueva pareja quizás que llegue o con tu pareja actual. Y eso es un deseo que se te va a estar cumpliendo. Este 9 de copas precisamente me dice que aquí hay un logro, aquí hay una satisfacción de algo que ustedes van a estar consiguiendo. A pesar de ese 9 de bastos, ustedes dicen, oye, eso yo lo logro, eso yo lo consigo, yo consigo ese dinero y lo vas a estar consiguiendo. Y eso pues definitivamente va a significar un logro con tu pareja o si querías tener pareja, como te dije. Pero definitivamente aquí ustedes van a estar haciendo un sueño realidad. Aquí un sueño que ustedes querían, lo van a estar haciendo realidad y lo van a estar compartiendo con su pareja. Aquí hay algo involucrado con su pareja. Puede ser su pareja quien los esté apoyando a ese nuevo inicio, a que ese sueño se les está cumpliendo. También podría ser el apoyo
de su pareja lo que estén recibiendo aquí, ¿ok? Vamos ahora con una parte del cuerpo, Acuario, que tengan ustedes que cuidarse. Si están sintiendo alguna molestia, pues nada, señores, chequen, se vayan al médico. Esto no es consejo médico para nada. La serpiente. Acuario, aquí con la carta de la serpiente, siendo tú pues un signo de aire, tienen que tener muchísimo cuidado con venenos de algunas mordeduras, picaduras de insectos. Aquí, como te dije, tú eres un signo de aire, pues lamentablemente tu cuerpo tiende a reaccionar de forma inmediata, de forma dispersa. Y con esta carta, pues la advertencia va hacia reacciones alérgicas severas, inesperadas, quizás en la piel, causadas por picaduras de mosquitos, abejas, arañas. Si vives en un lugar donde hay serpientes, pues ya esto aquí sería literal. Tienes que tener cuidado si vas a tener algún tipo de interacción con la naturaleza. Lleva siempre pues algún repelente, algún antihistamínico, señores. Así que definitivamente cuidado con esto. Esto es un aviso para también no acumular toxinas. Así que cuidado con picaduras de animales, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles para Acuario. Sale aquí la carta de la autenticidad. Te dicen, Acuario, que seas tú mismo, que persigas tus pasiones y que muestres tu auténtico yo, que no le prestes atención a lo que otros puedan pensar de ti. Así que haz lo que tú quieras, por supuesto, siempre que no afectes a terceros, pero definitivamente sé tú mismo, sé auténtico. No trates de disimular ni de ponerte ninguna máscara. No hay nada mejor que ser uno mismo para que los demás tengan confianza. Pero si los demás te dicen, ay, no deberías ser así, no deberías responder esto, no deberías hacer lo otro, ellos no viven tu vida, ¿ok? La vida es personal, así que vívela con total y completa libertad, sin lastimar a otros, pero vívela. Y definitivamente, Acuario, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Yo los leo todos y denme hype al video, ¿ok? Vamos con la frase para que me la repitan al finalizar, para que me la repitan en los comentarios. Con este 9 de copas, por supuesto, que la frase que vamos a decir al final, Acuario, es: mis sueños siempre se hacen realidad. Mis sueños siempre se hacen realidad. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.